es la materia de fundamentos de informática, es la materia quizás más vinculada a la carrera de ingeniería en computación en primer año, aparte de algoritmos y estructura de datos. Los docentes somos quienes habla Roberto Carballo y el ingeniero Aldo Benítez. El responsable de la cátedra soy yo, sí, Roberto. Y bueno, Aldo es el jefe de trabajos prácticos de la materia. Esta materia tiene una carga horaria de 4 horas semanales, ¿sí? Vamos a tener los martes, después esto igual lo repasamos, martes de 17 a 19 y los viernes de 8 a 10, ¿sí? Según el horario que publica la Secretaría Académica. Y esta presentación tiene como objetivo poder aclarar ciertos aspectos sobre la ingeniería en computación y, bueno, tratar de ser motivadora para el estudio y el abordaje de la materia. En el año 1800, la forma, vamos a decir, de navegar en general en los océanos y en los mares era a través de lo que se llamaba navegación astronómica, y básicamente lo que se necesitaba era poder visualizar, y con una especie de telescopio y una herramienta que en verdad podía tomar medidas, ¿sí? Uno podía ir anotando la posición de los astros, ¿sí? En el cielo, ¿sí? La luna y otros puntos de referencia, ¿sí? Otras estrellas, otras constelaciones, y tomar medidas y hacer algunas cuentas como para poder localizarse donde uno está dentro del mundo, ¿no? Básicamente esto era hecho o con ayuda de tablas trigonométricas, ¿sí? Para poder calcular, a partir de esas observaciones, poder calcular ciertas medidas y de esa forma poder determinar dónde uno se encontraba. Y esas tablas trigonométricas eran tabuladas y eran hechas a mano por gente que hacía las cuentas a mano, y solían tener errores en algunos valores, ¿sí? Estos errores eran por errores humanos en hacer los cómputos de las funciones trigonométricas, ¿sí? Calcular el seno y el coseno, la tangente del ángulo, cada uno de los ángulos, y en definitiva esos errores llevaban a errores en la navegación, ¿sí? Y bueno, esto motivó a prácticamente una persona a resolver el problema, o tratar de resolver el problema en forma automática, ¿sí? Tratar de encontrar una forma que no sean las personas que hagan las cuentas, sino que algún tipo de máquina que pueda computar, ¿sí? Calcular los valores de esas funciones trigonométricas. Esa persona se llamaba Charles Babbage, era un matemático y ingeniero, y se le ocurren distintas máquinas, ¿sí? En principio, tratas una máquina que se llama máquina diferencial para poder resolver ecuaciones finitas o ecuaciones por métodos de diferencia finita, en verdad se llama eso, y poder calcular los distintos valores de las funciones trigonométricas, en verdad, ¿no? Y en definitiva, lo que logra luego, o piensa como un avance esa máquina diferencial, es una máquina que le llama máquina analítica, que era más general que la máquina diferencial, porque estaba ya con una intención de poder hacer cuentas ya como lo que se puede considerar una computadora, ¿sí? Donde uno puede darle un programa y la máquina resuelve ese programa o ejecuta ese programa. Entonces, en definitiva, se le ocurre la primera computadora que se registra por lo menos en la historia. Entonces esto es mucho más, pues, adelantado en su tiempo, en realidad, Babbage, porque esta máquina era una máquina mecánica, ¿sí? Totalmente mecánica, impulsada por vapor, ya que estamos hablando del 1800, esto es plena revolución industrial, y básicamente había demasiadas dificultades para hacer lo que era la mecánica de la máquina, ¿sí? Había que tener bastante precisión en las piezas, y
en cierta forma, todos esos problemas que tuvo Babbage en ese tiempo hicieron que la máquina, aparte que él estuvo trabajando, fíjense, de 1837 hasta 1871 en esa máquina, y no la pudo terminar. ¿Sí? Entonces, después de eso, nadie más intentó hacer una computadora, no quedaron registros prácticamente, o algunos sí habían planos y todo de este sistema, pero como que nadie se motivó a seguir con ese tipo de trabajo. Y en paralelo con esta historia aparece la figura de Ada Lovelace, que es considerada la primer programadora de la historia, ya que ella se pone a ver cómo funciona esta máquina, así, estudia la máquina, es- lo hace conociendo a Babbage y colaborando en cierta forma con él, y empieza a idear programas inclusive para la máquina, ¿sí? Y ve como, tiene como una visión de futuro de todo el potencial que estas máquinas podrían tener. Y entonces es la primer programadora básicamente, de acuerdo a lo que se conoce hoy como el concepto de programador. Bueno, esta máquina ahí está indicada que había alguien que se le había ocurrido la primera máquina diferencial en 1786, pero Charles Babbage lleva el concepto mucho más allá, en el 1800, con esto que les decía de la máquina analítica. Como les decía, entonces después de un lapso de tiempo que nadie más se le ocurrió trabajar o buscar una solución de ese tipo a problemas sobre hacer cuentas, ¿sí? Hacer cuentas que básicamente todos los problemas se resolvían a mano, ¿sí? Uno hacía los cómputos a mano y cualquier problema que uno tenía que resolver, problemas matemáticos, se tenía que poner a hacer las cuentas y en algún punto eso le iba a servir, vamos a decir, para solucionar sus problemas. Hablando de cualquier tipo de problemas, ¿sí? Desde la física hasta los problemas matemáticos más duros o estadística, lo que sea, había que hacerlo así. Y entonces en 1937, entre 1937 y 38 empiezan o Jonathan Assoff en verdad empieza a trabajar sobre un concepto que analizando otras máquinas, ¿sí? Máquinas que funcionaban en forma analógica, él idea una forma totalmente distinta de hacer operar las máquinas, que sería un sistema digital, ¿sí? Donde trabajaría con un sistema binario en particular. La máquina diferencial, perdón, la máquina analítica de Babbage era una máquina que trabajaba en el sistema decimal, si no trabajaba con ceros y unos todavía. En un sistema binario uno tiene solamente ceros y unos como para poder representar los números. Entonces Atanasov es el primero que ve o que se da cuenta que la mejor forma en verdad de trabajar era con números binarios y bueno, desarrolla varios conceptos que son todavía actuales en el uso de las computadoras, ¿sí? En la fabricación de computadoras, y básicamente es lo que es considerado junto con la máquina de Konrad Zuse, que lo hace, Atanasov lo hace o enfoca el problema de resolver cálculos laboriosos en Estados Unidos, y Konrad Zuse lo hace en Alemania totalmente separado, ¿sí? Sin conexión, sin comunicación entre ellos, idean soluciones similares, aunque cada uno con bastantes diferencias entre sí. Por ejemplo, la máquina de SUSE o la primera máquina era una máquina electromecánica, utilizaba relés como dispositivos de conmutación. Vamos a ver después luego eso qué significa para nosotros hoy en día. Sí, hoy en día la tecnología es tecnología con transistores. Vamos a ver qué significan esos dispositivos. Pero los relés electromecánicos básicamente lo que hacían era funcionar con energía eléctrica y pegar una bobina dejando pasar corriente o no, y bueno, así generar niveles de tensión diferentes. Y Atanasov, por otro lado, lo que hizo fue hacerlo con válvulas electrónicas o válvulas termoiónicas, que hoy ya están totalmente obsoletas, por lo menos para hacer aplicaciones de computación, ¿sí? Y bueno, entre otras diferencias que no vale la pena ahondar, estas son las primeras máquinas que se consideran como computadoras, ¿sí? Otro problema totalmente
o sí, totalmente distinto al de resolver cuentas complicadas, que era por ahí algo más general, es es el enfrentamiento, vamos a decir, que hay entre Inglaterra y Alemania, sí, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los ingleses estaban desesperados por tratar de desencriptar o descifrar los mensajes que se transmitían los alemanes en las distintas cadenas de mando. ¿Sí? Entonces, como para poder tener información de inteligencia para poder tomar decisiones en la guerra, los ingleses básicamente reúnen un grupo de gente en Bletchley Park y una forma de desencriptar es la bomba criptográfica que la idea Alan Turing a partir de un diseño ya de un polaco que es Marian Rejewski, y él idea un sistema automático electromecánico para poder descifrar lo que eran los mensajes de Enigma, que era como los nazis codificaban, ¿sí? Sus mensajes. Los nazis básicamente usaban una máquina que les permitía codificar la información, enviarla, decodificarla y así mantener seguras sus comunicaciones dentro de los manos nazis. Entonces lo que la máquina de Bombe hace es poder descifrar esos mensajes. ¿Sí? Eso es como también el mismo enfoque que vimos de resolver un problema en forma automática, pero ahora aplicado a otro problema y bueno, en otro contexto. Además de esa máquina Enigma, sí, que usaban los nazis, había otra máquina que era la máquina Lorentz, que lo que hace, o lo que se diferenciaba de Enigma, era que era mucho más compleja y se usaba ya en los altos mandos de lo que sería, vamos a decir, Hitler y sus generales, y también con el mismo propósito. Y para eso se idea dentro del mismo grupo de personas de Bletchley Park una máquina que es el Colossus Mark II. Primero hay un Colossus Mark I, luego el Colossus Mark II, que básicamente es una computadora, pero de propósito específico. Era diseñada especialmente para atacar el problema de desencriptar los mensajes. Y esta máquina es desarrollada por Tommy Flowers, también con cooperación de Alan Turing, pero Tommy Flowers ve que básicamente que la tecnología con válvulas también funcionaría bien para hacer una máquina. Y entonces, fíjense que hay una diferencia entre la bomba electromecánica y la primera computadora que hacen los británicos. Bueno, básicamente esas referencias ustedes pueden encontrar también en la película Enigma. Sí, hay bastante de ficción en la película, pero la pueden ver en parte bastante entretenida. Por otro lado, aparte de esas aplicaciones específicas, ¿sí? Donde se hacían máquinas realmente, ¿sí? Hacían el hardware de distintas computadoras, aunque todavía muy rudimentarias en comparación con lo que conocemos hoy en día. Pero fíjense que en 1936 Alan Turing propone una solución para un problema que es un problema de matemáticas, que se llamaba problema de decisión, y básicamente era un problema propuesto por Hilbert, si no me equivoco es David Hilbert, que básicamente trataba de axiomatizar toda la matemática como para poder definir que pueda definirse completamente, ¿sí? Sin lugar a dudas, de que era algo correcto, ¿sí? Sin dejar dudas. Era como un problema matemático bastante profundo y que había gente, filósofos que habían dicho que no, que tal cosa no se podía hacer con las matemáticas, y bueno, pero no estaba demostrado. Y él lo propone como uno de los problemas principales de las matemáticas. Y en paralelo, dos personas resuelven el problema. Alonzo Church lo hace con el cálculo lambda y Alan Turing lo hace con un concepto de una máquina hipotética
que luego se pasa a llamar máquina de Turing, que básicamente logra demostrar que no se podía decidir por un procedimiento que el sistema ese matemático que proponía Hilbert se podía cumplir, ¿sí? Entonces no se podía decidir sobre esa cuestión. Y esa máquina tiene un concepto teórico muy profundo, pero en definitiva es una aproximación ya a una aplicación práctica, ¿sí? Y a una computadora, es un modelo realmente de computadora, aunque muy rudimentario, pero permite o inspira, vamos a decir, a otras personas, ¿sí? Como vamos a ver luego von Neumann y, y más adelante también en la historia a otros matemáticos, y por ese motivo se considera a Alan Turing como el padre, vamos a decir, de la ciencia de la computación. Y por ese motivo nosotros elegimos como contraseña Turing, porque uno de los fundadores, si bien la máquina de Charles Babbage es la primera computadora, no se había llegado a terminar, pero con Turing se empieza a sistematizar lo que es relacionado a la computación y se básicamente forma lo que, o formula junto con el aporte de un montón de otras personas que vienen luego, lo que es la ciencia de la computación. Y acá vemos a von Neumann, sí, a John von Neumann, con una propuesta de una máquina que es la EDVAC, que es, como les decía, von Neumann fue inspirado fuertemente por Alan Turing, pero en cierta forma lo que es una arquitectura específica de una computadora no estaba todavía bien definido, o sea, había sí los aportes de Atanasov y otras computadoras previas a la EDVAC, pero lo que hace von Neumann es, o en verdad, junto con el aporte de otras personas, instalar lo que es la computadora de programa almacenado, ¿sí? Las computadoras previas que les mostraba eran programadas básicamente a través de conectar distintos cables o a través de tarjetas perforadas que uno introducía en la máquina y bueno, ese programa en una tarjeta perforada o en el sistema que fuese, se ejecutaba por la máquina, ¿sí? Algo como externo. Von Neumann define una arquitectura, junto como les decía, con otras personas, que permite dentro de la misma memoria de la computadora almacenar tanto lo que es instrucciones como los programas, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver cómo estas máquinas funcionan porque son las computadoras como básicamente funcionan hoy en día, están muy inspiradas todavía en lo que es la arquitectura de von Neumann, o también conocido como modelo de von Neumann. Y bueno, básicamente todavía estamos hablando de máquinas que eran o utilizaban válvulas termoiónicas, ¿sí? En esta presentación, fíjense que dice First Draft 1945, que es cuando se publica lo que sería un primer bosquejo de esta máquina, pero en definitiva es operativa recién en 1951 por el ejército de Estados Unidos. Esto estaba diseñado específicamente para ellos. Y por otro lado, los ingleses también siguen haciendo computadoras, pero ya la influencia de von Neumann acá se nota, ¿sí? Y es como un círculo, ¿verdad? Porque Alan Turing tiene la idea fundamental, von Neumann la condensa en la arquitectura de von Neumann y esa vuelve hasta a Inglaterra en el Manchester Baby de 1948, donde ejecuta su primer programa. Y era una máquina mucho menos poderosa, vamos a decir, menos potente que la EDVAC, porque era un prototipo, pero bueno, en definitiva ellos logran ejecutar el primer programa antes que la arquitectura de von Neumann. Y bueno, acá es importante hacer un parate para ir ya definiendo lo que es ingeniería en computación, ¿sí? Me parece importante definir porque a veces al principio cuando uno comienza a cursar no tiene bien en claro de qué trata ingeniería en computación. Y bueno, vamos a ir tratando de aclarar esas ideas, pero básicamente estos dos componentes me parece que condensan bien una definición, que son las ciencias de la computación, ¿sí? Que les decía, arranca de forma teórica con Alan Turing, luego se desarrolla en
tanto en la parte teórica como práctica, más la ingeniería eléctrica, donde entra más la práctica, ¿sí? La ingeniería eléctrica es una disciplina de ingeniería, así como la ingeniería civil u otras ingenierías, y básicamente entonces, podemos decir de la suma de estos dos campos se forma, vamos a decir, o el cuerpo de prácticas y de ideas que se llevan a cabo en la ingeniería en computación. ¿Esto qué quiere decir? Eh, No quiere decir que sea solo hardware, porque por ahí uno piensa en ingeniería eléctrica, eh, se refiere solo al hardware de la computadora, la parte electrónica, la parte eléctrica, sino que también, aparte de esa parte que es importante, sí tiene un foco muy sesgado hacia la parte del hardware, también es la parte del software, ¿sí? Porque uno no puede en realidad separar las dos cuestiones, porque una influye en la otra, y vamos a tratar de, en este curso, entender cuál es la interrelación entre hardware y software y por qué es importante saber de las dos cosas, por lo menos cuando uno estudia una ingeniería en computación, sí, una carrera de ingeniería en computación. Que por ahí en ingeniería en sistemas tiene un sesgo así ya más hacia el software. Bueno, básicamente, como les comentaba, la tecnología anterior que estábamos viendo en lo que fue la historia de la computación hasta el 1950 más o menos, era con válvulas termoiónicas, sin la implementación era con válvulas termoiónicas, y a partir de la década del 50, del 60, el transistor empieza a reemplazar a las válvulas por una cuestión de que el transistor era mucho más eficiente para hacer conmutaciones, no disipaba tanta, o no disipa en realidad hasta ahora tanta energía en comparación a lo que eran las válvulas termoiónicas, calentaban significativamente, eran aparatos que despedían demasiado calor y eso, bueno, era problemático, pues se terminaban rompiendo con poco tiempo y el transistor cambia totalmente la tecnología con la que se implementa la computación a partir de esas décadas, como le digo. Bueno, ahí están básicamente los principales descubridores o que en definitiva desarrollan el transistor. Hay un antecedente en 1925, pero esa primera patente no tuvo, vamos a decir, no logró difundirse significativamente. Y recién en 1947, William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain desarrollan lo que es el transistor bipolar. Sí, primero hacen un transistor que se llama punto de contacto, después recién el transistor bipolar. Y bueno, con el correr de los años aparece la tecnología CMOS, que es la que nosotros vamos a ocuparnos de aprender porque es la que se utiliza actualmente. El transistor, entonces, básicamente lo que permite es integrar un montón de dispositivos de conmutación en un solo integrado. Hasta hoy en día se sigue utilizando esa tecnología, que es lo que se denomina como circuito integrado. Empieza a aparecer a partir de 1961, recién con los trabajos de Jack Kilby y Robert Noyce, que lo hacen en forma separada. Robert Noyce después termina fundando Intel con otro grupo de personas. Y bueno, básicamente es la base, vamos a decir, de cómo avanza la computación todavía en nuestros tiempos por el gran nivel de integración de transistores que se pueden poner en un solo chip. ¿Sí? Eso cambió totalmente el panorama en la historia. Que podemos establecer una transición desde la década del 50 de lo que era lo que considerado como mainframe, eh, luego a la computadora personal. El mainframe lo que significaba era una sola computadora, era compartida por un conjunto de personas ¿sí? Dentro de una oficina, y esas personas como que interactuaban con la computadora a través de un sistema similar como un sistema operativo, pero que distribuía en distintas terminales ¿sí? El uso de un mismo recurso. ¿Sí? Un mismo hardware podían compartirlo distintas personas. Y luego con el computador personal se empieza a ver que bueno, uno puede usar una computadora de forma individual sin un usuario particular. El primer antecedente quizás es la Olivetti de 1965,
que fíjense que la interfaz gráfica era un rollo de papel donde se imprimían las cuentas, y estas computadoras ya son totalmente programadas o programables, si usan el concepto de programa almacenado que les mencionaba de von Neumann. Y bueno, luego sí ya empiezan a aparecer las computadoras como las Apple, Apple I, Apple II y otro montón de fabricantes como Compaq. Hay una lista bastante larga, pero se empieza a desarrollar más fuertemente a partir del 70 esa tecnología, y bueno, hasta hoy en día, eh, fíjense un Raspberry Pi el tamaño que tiene, que se puede integrar hasta en la palma de una mano lo que sería todo el hardware de una computadora personal, quizá no tan potente como la que uno puede tener en una notebook, pero bastante potente en comparación con lo que se podía hacer antes. Y ni hablar del smartphone, de los smartphones, quizás hoy en día es la computadora más utilizada, sí, la computadora a propósito general más utilizada. Cada vez hay más personas que cuentan con un teléfono, y eso va a seguir escalando. Bueno, en paralelo con el desarrollo de la computación, podemos establecer lo que es la industria de los videojuegos. Y fíjense que acá pongo varios detalles que me voy a saltar porque no, no hacen tanto a la materia, pero hay un antecedente de dónde empiezan los primeros juegos en MIT en 1962, y era a partir de una cuestión, eh, no había una motivación de un problema así muy específico. ¿Sí? Si se quiere, uno puede establecer siempre los avances en la tecnología gracias a un problema específico que motiva, como les mencionaba al principio, la propuesta de distintas soluciones o de nuevas soluciones. En el caso del primer videojuego, la motivación era tratar de hacer algo que demuestre qué es lo que se podía hacer con una computadora estas demostraciones eran en un laboratorio del MIT. Bueno, para eso se hizo una fiesta, y se presentó pues, uno de los experimentos, vamos a decir, que había en esa fiesta era un videojuego. Y bueno, la gente le gustó mucho, pero no es que algo que trascendió demasiado porque no, no había una intención tampoco de que trascienda, sino que era un experimento más que otra cosa. Y bueno, recién a partir de la década del 70, con las empresas como Atari o Nintendo, se empieza a hacer un desarrollo, vamos a decir, para tratar de ganar dinero. Ese podría ser el problema que tenía Rob. No, no era el Bushnell, el Ted Dabney, por ejemplo, son los de Atari. Y bueno, Nintendo, que viene de Japón. Y hasta hoy en día lo que conocemos, ¿no? O que empiezan como a pisar fuerte los eSports, como ver cuánto avanzó, ¿no? La industria de videojuegos a partir de comparar las dos imágenes anterior con esta, y se puede ver, por ejemplo, de estos datos que estoy mostrando, que el segundo en más audiencia es League of Legends, después de lo que es fútbol americano, con 58 millones de usuarios o viewers, como dice ahí la imagen. ¿Qué más forma parte de la historia de la computación? El Internet, sí, la primera red de computadoras, básicamente que surgen también en forma experimental, pero con un propósito más, mm, tanto militares como académicos, donde empiezan a tratar de conectarse a computadoras en red. Y bueno, se forma un consorcio que es ARPANET, forman los primeros protocolos, y ahí sí empieza a avanzar, vamos a decir, lo que es la interconexión de distintas computadoras, y se interconectan distintas partes de Estados Unidos en principio. Luego todo explota con lo que conocemos hoy en día como un mundo totalmente interconectado, donde básicamente la infraestructura principal es la fibra óptica. Si podemos ver eso después en el curso, vamos a tratar algunas de las tecnologías principales de cómo está soportado Internet hoy en día. Y luego, bueno, lo que conocemos como World Wide Web, que aparece a partir de 1991 con la propuesta de Tim Berners-Lee. eh, lo que propone es interconectar o enlazar ¿sí? Información a través de Internet, y con lo que es conocido como hipertexto, y lo que logras hacer es
es fundar, vamos a decir, las principales tecnologías web, que hoy en día el desarrollo web es una de las áreas que más demanda por ejemplo, ingenieros en computación y ingenieros también en sistemas. Bueno, las redes sociales, con un antecedente importante, es Six Degrees de 1997, pero no tuvo tanta trascendencia. Luego aparece Facebook y explota todo, ¿no? Lo que es redes sociales. Ustedes saben más que yo de esto, fíjense, está Twitch, por ejemplo. Y bueno, ahora un área importante donde se tienen muchas aplicaciones de ingeniería en computación es la inteligencia artificial, propuestas inicialmente, o vamos, como uno de los padres también de esta área es Turing, que además de haber definido eso de máquina de Turing en el 37, define un test de Turing y define ciertas cuestiones relacionadas a las principales aplicaciones de Machine Learning, algunos conceptos, vamos a decir, de Machine Learning, pero no tuvo tanta trascendencia ese trabajo, ¿sí? Fue dentro también de la época del 50. Por otro lado, en 1943, también un modelo computacional de redes neuronales, que es, como les decía, una de las principales bases de Machine Learning, es propuesto por Warren McCulloch y Walter Pitts. Luego en el 57 aparece el concepto de perceptrón, que está vinculado a lo de redes neuronales, pero ya vamos a decir, un algoritmo que le permita adaptar a las redes, a esas redes neuronales, adaptar sus coeficientes y lograr aprender. ¿Sí? En base a esos conceptos de redes neuronales, básicamente comienza la inteligencia artificial, pero también se expande a otros tipos de algoritmos, no solamente de redes neuronales, sino que es mucho más amplio. Por eso es todo un campo lo que se dedica o lo que se comprende como inteligencia artificial, que no lo vamos a poder ver en detalle nosotros, pero es bueno tener una idea del campo, del que trata el campo de la inteligencia artificial, así que si ustedes quieren investigar un poco sobre eso, les invito también a leer por su cuenta. Algunas aplicaciones, por ejemplo, de Machine Learning hoy en día, esto es un Tensor Processing Unit, que sería una unidad de procesamiento tensorial, que básicamente permite implementar o acelerar los algoritmos de Machine Learning que Google necesita para distintas aplicaciones como reconocimiento de voz, reconocimiento facial y procesamiento de lenguaje natural, que el procesamiento de lenguaje natural tiene muchas aplicaciones, pero en definitiva trato de resumir con esa palabra para qué se está utilizando este hardware en los servidores de Google. Otra idea de aplicaciones de Machine Learning, por ejemplo, ustedes saben los vehículos autónomos, como Tesla, como alguna de las de los principales fabricantes. Tesla está diseñando sus propios circuitos integrados para poder satisfacer esas aplicaciones y, y bueno, hay muchas otras aplicaciones más para Machine Learning. Creo que quiero darle una idea general como para entender la variedad que hay, pero bueno, no vamos a poder entrar en tantos detalles sin extendernos demasiado en esta clase por lo menos. Así que vamos a ir tratando de cerrar la idea de lo que trata ingeniería en computación. Básicamente esto es lo que se denomina como una jerarquía de transformación, porque uno puede pensar esos problemas que yo le decía, uno tiene un cierto problema y bueno, está motivado a resolverlo por medio de algoritmos o una forma, vamos a decir, que pueda procesar información en forma automática, ¿sí? Entonces, básicamente uno tiene un problema, el que sea, ¿no? Puede ser algo de Machine Learning, puede ser otra aplicación, blockchain, lo que ustedes se imaginen aquí en el problema. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Uno trata de hacer un algoritmo, ustedes están empezando a ver lo que es algoritmo de estructura de datos, trata de definir un algoritmo que es un procedimiento que le permite resolver ese problema en una serie de pasos, o sea, tiene que ser una serie efectiva de pasos, y bueno, es básicamente un poco resumido lo que es un concepto de algoritmo, pero lo van a profundizar ahí en algoritmo de estructura de datos.
de ese algoritmo uno plantea un cierto programa, un software, en algún lenguaje de programación, puede ser C++, puede ser JavaScript, Java, depende del dominio. Por ejemplo, dije JavaScript en el caso de que sea un problema de desarrollo web, pero en casos más generales, por ahí en Java o Python o el programa o el lenguaje de programación que ustedes conozcan o van a conocer, van a aprender en la carrera. Entonces uno plantea una solución de ese algoritmo a través de un software, o sea, implementa o codifica el algoritmo en un programa. Ese programa va a ser programado en la computadora. Puede o no pasar a través de un sistema operativo. Y esto puede o no porque, por ejemplo, microcontroladores no necesariamente tienen sistemas operativos, pero en el caso más general uno tendría un sistema operativo que lo que va a hacer el sistema operativo es eh, intercalar entre distintos programas para usar el recurso de hardware que uno tenga, ¿no? O que uno diseñe. Entonces, dentro, o lo que separa, vamos a decir, el software del hardware es lo que se conoce como interfaz entre el hardware y el software, y está dividido por esa línea azul. A partir de ahí para abajo uno tendría el hardware de la computadora, que es cómo se implementaría el hardware, cómo se implementaría en forma específica a través de compuertas lógicas, que eso es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a trabajar sobre el álgebra de Boole, sobre las compuertas lógicas y cómo esas compuertas lógicas se utilizan para diseñar el hardware, quizá un hardware un poco rudimentario o básico para comenzar a entender el funcionamiento de las computadoras, pero en definitiva nos va a permitir empezar a entender en esta materia cómo funcionan las computadoras. Esa es la idea de fundamento de computación, de informática, ¿sí? Cómo las compuertas lógicas son implementadas y a partir de transistores, básicamente lo que decía, lo de la tecnología CMOS es lo que vamos a analizar. Hay también otros dispositivos, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en los transistores. Y básicamente al final de toda esa jerarquía uno tiene los electrones que hacen el trabajo o hacen el cómputo en cierta forma, a partir de circular corriente o no circular corriente, generar una diferencia de tensión o no, eso lo vamos a estudiar en la materia, vamos a ver un poco de física de semiconductores, como para poder entender el funcionamiento básico a bajo nivel y de ahí ir para arriba. Si vamos a empezar por abajo, o sea, en definitiva, el orden que nosotros vamos a seguir va a ser a partir de la física del semiconductor, los transistores, las compuertas lógicas y así llegar hasta cómo se hace el hardware o los principales componentes de hardware de un procesador básico, como le decía, como para poder entender. Y en arquitectura de computadoras, ya esta parte de hardware van a poder entrar en más detalle en las distintas arquitecturas que hay, pero para eso hay que saber esta parte bien básica y para eso está en nuestra materia. Bueno, básicamente antes de habilitarles para hacer preguntas y bueno, tratar de cerrar la logística del curso. eh, ¿Cuál es el principal problema actual que hay hoy en día? ¿No? ¿Sí? Fíjense esta Filmina dice lo que es el fin de la ley de Moore como una pregunta, ¿no? ¿Será el fin de la ley de Moore? ¿Qué era la ley de Moore o qué es la ley de Moore? Básicamente es una proyección de cómo iba a avanzar la tecnología de integración de transistores, ¿sí? La tecnología de circuitos integrados con el correr de los años. A partir de 1959 hay una proyección que parece como una línea recta en este recuadro, que es una proyección que hace Gordon Moore de Intel en esa época. Y básicamente él decía que iba a seguir una línea recta, pero en una escala logarítmica. ¿Qué quería decir eso de escala logarítmica? Que en realidad esto es una exponencial, si uno lo mira en una escala lineal, el crecimiento de la cantidad de transistores que uno iba a poder integrar en un circuito iba a ir creciendo en forma exponencial, ¿sí? Y básicamente eso significa para las empresas en esa época era que iban a poder proyectar el crecimiento de la industria a partir de tener esa predicción. Y esa predicción fue bastante acertada hasta el 2002 aparentemente. Fíjense en las figuras más grandes.
empieza como en forma exponencial, porque esta escala ya es escala lineal, empieza como una exponencial, pero a partir del 2002 se empieza a achatar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de transistores que uno podía integrar era, iba en decremento, ¿sí? A partir del 2002, y así se empieza, vamos a decir, a hacer como una meseta, vamos a decir, de la cantidad de transistores que entran en un integrado. Y eso básicamente para nosotros hoy en día significa que hay que buscar nuevas soluciones para poder resolver los problemas computacionales que tengamos acá al futuro, ¿sí? Con aplicaciones de Machine Learning más, que avanzan cada vez más, que necesitan más cantidad de datos, que necesitan más recursos, hay que buscar, por ejemplo, nuevas aplicaciones, nuevas soluciones a esas aplicaciones o para esas aplicaciones y poder de esa forma hacer que esto siga creciendo, si es que eso se quiere, ¿no? Si uno quiere seguir avanzando con, con estos sistemas, uno va a necesitar buscar nuevas soluciones de hardware, nuevas soluciones de software también, y, y sobre todo tratar de integrar toda esa jerarquía de transformación, y trabajar desde los algoritmos hasta los electrones, ¿sí? Tratando de buscar soluciones que abarquen todo el stack. Y vamos a ver en el curso si podemos tratar de tener una idea de que eso hoy en día, o por ahora todavía era algo que no se hacía, siempre uno trabajaba dentro de un nivel de la jerarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, por ejemplo, o hacía algoritmos, la gente de algoritmos, y también quizá trabajaba en la codificación, pero no trabajaba a nivel de sistema operativo, ni de hardware, ni de compuertas lógicas. Entonces, ¿qué pasa con la problemática? Es del decremento, vamos a decir, o lo que no se cumple la ley de Moore en realidad. Va a haber que integrar toda la pila y va a haber que trabajar en todas las áreas, quizá no tanto en dispositivos, porque la parte de dispositivos es dedicado ya directamente a la gente que trabaja en física, ¿sí? En física de semiconductores y en desarrollo de dispositivos, pero sí de ahí para arriba, desarrollo de hardware de computadoras, sistema operativo, software y algoritmos, van a tener que trabajarse en forma vertical, ¿sí? Atravesando toda esta jerarquía de transformación. ¿Sí? Entonces, básicamente, hoy en día, o hasta como se hacía hoy en día, uno trabajaba o en software o trabajaba en hardware, pero no se comunicaba una capa con la otra. Y bueno, eso va a haber que tratar de romper. Entonces, ese es el desafío para ustedes que van a estudiar ingeniería en computación. Van a tener que tratar de encontrar esas soluciones si es que les interesan los problemas difíciles. Y si no, también van a poder trabajar en problemas muy interesantes con aplicaciones específicas, como les decía, o en el área de software o en el área de hardware, pero básicamente trato de darle un pantallazo general de lo que se viene.